Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, usa mi vida, haz lo que quieras, pues tuyo soy. Sentir de tal manera que a Jesús se halla en mí y de tu amor pueda compartir. Ayúdame a vivir, a sentir de tal manera que a Jesús se halla en mí y de tu amor pueda compartir. Espíritu de Dios. Amados hermanos, bienvenidos a este servicio dominical una vez más. Para mí es un placer poder comunicarme por medio de este medio para llegar a sus hogares, a sus familias, a usted, para enseñar la palabra de Dios. Gracias nuevamente por sus oraciones. Y le animo a seguir adelante. Tenemos que seguir como iglesia congregándonos, aprendiendo más de la palabra de Dios. Nunca podemos alejarnos de los principios de Dios. Nunca podemos alejarnos de la palabra de Dios, de la instrucción, de la enseñanza de la palabra de Dios. Y la razón es que Dios quiere bendecirnos. La razón es que usted y yo necesitamos del consejo de Dios. Necesitamos de los principios de Dios. Necesitamos de poder saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y no lo podremos saber si usted y yo no pasamos tiempo en la palabra de Dios. Le damos un tiempo específico para poder aprender de ella por medio de estos mensajes. Y espero en el Señor que durante este tiempo usted haya aprendido de la palabra de Dios sobre algunos aspectos básicos en nuestra vida. Estamos hablando ahora acerca de la familia y hemos hablado acerca del rol que debe desempeñar una mujer en el hogar, el rol que el hombre debe desempeñar en el hogar y juntos, padre y madre, cómo pueden desempeñar la labor en sus hijos. Nuestros hijos no son una casualidad, son una causalidad. Y hoy día estaremos hablando acerca de ellos. Es decir, este mensaje es para ellos, para que usted me escuche, niño, joven, adolescente, que usted no puede tomar en vano las enseñanzas que sus padres están dando. No podemos colocar el consejo de Dios a las espaldas nuestras, olvidarnos de lo que dice Dios, si no va a ser una tragedia en nuestras vidas.
Sus padres no quieren que usted tenga una tragedia en sus vidas, que sea exitoso. Para eso estamos tomando el tiempo para enseñarles los principios de Dios, guiarlos en un camino que pueda glorificar el nombre de Dios y usted, querido hijo, pueda tener una gran bendición de Dios. Hoy estaremos compartiendo un mensaje titulado ¿Cómo no hacer una tragedia de su vida? ¿Cómo no hacer una tragedia de su vida? Cuando usted y yo no le permitimos a Dios en nuestras vidas, lamentablemente tendremos una tragedia en nuestras vidas. Hoy estaremos hablando acerca de la vida de Sansón. Quizás usted ya lo sabe, ¿verdad? Una historia muy conocida. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de esta historia y qué ejemplo nos puede dar para que nosotros no cometamos los mismos errores de este Sansón, de su vida, sus malas decisiones y a dónde lo llevaron sus malas decisiones. Acompáñeme, por favor, al libro de Jueces, capítulo 16 en nuestra Biblia. Jueces, capítulo 16, y vamos a dar lectura del verso 20 al verso 31. Vuelvo a repetir. Jueces capítulo 16, del verso 20 al verso 31. Veamos lo que dice la palabra de Dios, por favor. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Y él le dijo, hablando de Dalila, le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. El cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón su dios, para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron la alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió como juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba en la mano, acércame y hazme palpar la columna sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres, que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová. Por 2 veces solamente Sansón ora a Dios. Y esta es la segunda vez. Y dice, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó sobre su pecho sobre ellas, y su mano derecha sobre una, y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba allí. Y los que mató, al morir, fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y lo tomaron, y lo llevaron, y lo sepultaron en Sora, y hasta Ol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Qué tragedia de esta vida de Sansón. Una vida con muchos privilegios, una vida con muchas bendiciones de parte de Dios y también de sus propios padres. Pero nada de esto utilizó. Simplemente él, hablando de su propósito, fue una tragedia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Permítenos, Señor, en esta oportunidad, una vez más, llegar delante de tu presencia y poder agradecerte todas las cosas que haces por nosotros, todas las bendiciones, los beneficios, tus bondades y tus misericordias, Señor, mostradas en nuestras vidas. Gracias por ser un Dios fiel, un Dios amoroso y un Dios proveedor, Señor. Pedimos en esta oportunidad que nos enseñes por medio de tu palabra, Señor, y que sea de gran bendición a nuestras vidas. No solamente el hecho de poder aprender,
sino también el hecho de poder actuar en nuestras vidas. Necesitamos de tu consejo, necesitamos de tu instrucción, de tus mandamientos, Señor, de tus principios y mandatos, para que nuestras vidas puedan tomar una dirección correcta y podamos cumplir los propósitos y los planes que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, que este mensaje pueda ser de refrigerio y pueda ser, Señor, como un bálsamo en la vida de nuestros hijos. Que ellos puedan prestar atención de no hacer una vida de tragedia en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Bueno, usted ya sabrá la historia acerca de Sansón. Querido joven, niño, usted también sabrá la historia de Sansón. Un hombre que fue dotado, un hombre que Dios lo bendijo con muchos privilegios. En primer lugar, uno de los privilegios que tuvo es tener buenos padres piadosos. Y en segundo lugar, Dios le dio un poder extraordinario que debería utilizarlo para la gloria del Señor. Pero lamentablemente lo utilizó para sí mismo. Y aún en sus errores, Dios cumplió los propósitos que Dios tenía para ese momento y para el pueblo de Israel, que tenía que ver con los filisteos. En el tiempo de los jueces, esta historia fue en el tiempo de los jueces. Recordemos un poco de la historia. El pueblo de Israel estaba en Egipto y Dios la sacó con mano poderosa a través de Moisés. Posteriormente, Moisés lleva a este pueblo y tenía la idea y el propósito de Dios llevar al pueblo de Israel a Canaán, a la tierra que les había prometido, una tierra donde fluía leche y miel, una tierra donde iba a ser de gran bendición. Dios quiere lo mejor para nosotros y está preparando algo especial para nosotros. Pero lamentablemente este pueblo de Israel, por la dureza en su corazón, por la incredulidad y la terquedad en ellos, lamentablemente no pudieron tener lo que Dios les había prometido. Es lo mismo hoy en día. Dios tiene algo extraordinario para nosotros, pero a veces pensamos nosotros mismos que somos más sabios que Dios, que podemos tomar nuestras propias decisiones y sacarlo a Dios de nuestras vidas y de nuestros pensamientos. No queremos el consejo de Dios y lamentablemente por la dureza, la incredulidad, la falta de fe, no podemos tener las bendiciones de Cristo Jesús. 40 años el pueblo de Israel estaba en el desierto y murió. Y no vio la tierra prometida, simplemente vio la gente, la nueva generación vio. Y el personaje que encontramos para conquistar la tierra prometida y distribuir la tierra prometida fue Josué. Pero una vez que Josué murió, entraron en una etapa, hermanos, el pueblo de Israel, donde una etapa trágica en sus vidas. Lamentablemente, este es el tiempo de los jueces, un tiempo de apostasía. Y la razón que tenían un tiempo de apostasía es porque tenían que haber sacado a todos los que vivían en Canaán. Y lamentablemente ellos no lo hicieron eso. Y por eso recibieron su justa cosecha, retribución, por no prestar atención a Dios y pensar que ellos podían convivir con esta gente. Lamentablemente hoy en estos momentos, capítulo 16, 13 al 16, los filisteos están sobre ellos. Lamentablemente no hicieron lo que deberían de hacer. La frase clave que encontramos en el libro de los jueces es: todos hacían lo que bien les parecía. Un pueblo sin conocimiento, un pueblo sin ley de Dios, y todo el mundo hacía lo que hacía. Por esa razón estaban en un tiempo de apostasía. Y en tiempos de apostasía, de apartarse de Dios, hay terribles consecuencias. Y lamentablemente ellos estaban pagando estas. Es por esa razón que Dios tiene que levantar jueces para poder dar libertad, y ellos son los utensilios para poder llevarlos nuevamente a los caminos de Dios, y que puedan tener libertad de sus enemigos en la misma tierra donde Dios les había prometido que iban a ser libres y ellos iban a poder poseer toda la tierra. Y ahora están en tiempos de apostasía porque no escucharon la voz de Dios. Y es por eso que uno de los jueces es Sansón. Y Sansón nace en esta etapa de los jueces, donde todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Cuando había un juez bueno que era utilizado por el Señor y él se dejaba utilizar por Dios, ¿ok? El pueblo de Israel volvía a los caminos de Dios y tenía bendición. Pero cuando un juez no hacía lo que debería de hacer, hermanos, el pueblo de Israel volvía nuevamente a su estado, hermanos, de espiritualidad falso, de apostasía. Mientras había un juez que los levantaba, el pueblo de Israel estaba allí. Moría el juez, otra vez se sumergía en apostasía el pueblo de Israel. Y estaba, hermanos, como una montaña, hermanos, rusa. Hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Cuán importante es poder tener un buen liderazgo, personas de influencia.
Y escúcheme bien, usted puede decir y justificarse. La razón que no estoy bien en mi vida espiritual es que no tengo un líder. La pregunta es, ¿y por qué no es usted un líder? ¿Por qué no es una persona usted entregada, dispuesta para poder servir al Señor? Este es el trasfondo en el cual nace Moisés. En una época, hermanos, donde Dios va a poder levantar, y este Sansón es un juez, que de él debería de ser un ejemplo para el pueblo de Israel, pero lamentablemente no lo fue así. Pero no solamente esto, sino que tenía una familia entregada para Dios. Sus padres eran personas que sabían de la ley. Sus padres eran personas totalmente entregadas. Su madre de Sansón era estéril y no podía tener hijos. Y se le apareció el ángel de Jehová y le dice, vas a tener un hijo. Ella se queda asombrada y dice, ¿cómo? Y solamente escucha. Después que el ángel de Jehová se va, ella le comenta estas cosas a su esposo, a Manoa, y le dice, Manoa, se me ha aparecido un ángel de Dios y me ha dicho que voy a estar. Y le has preguntado, no, vamos a orar para que envíe Dios nuevamente este ángel y nos enseñe a nosotros cómo deberíamos de criar, cómo deberíamos de instruir a este niño. Y hacen una oración y se le aparece nuevamente el ángel de Jehová. Y ellos le preguntan cómo deberían de criarlo, de poder instruirlo a su hijo. Y el ángel les dice claramente que tenía que tener un voto, algo extraordinario en sus vidas. En otras palabras, Sansón fue enseñado con unos padres piadosos. Sansón tenía padres que querían hacer las cosas de acuerdo al modelo y al patrón de Dios. No podía tener excusa entonces Sansón de haber tomado su vida a una tragedia por los padres que no tenían. Sí, y es allí donde usted dirá, pastor, pero eso significa entonces que si nosotros hacemos nuestro trabajo como padres piadosos, quizás nuestros hijos tomarán malas decisiones, sí, porque son sus propias decisiones. Pero usted y yo tendremos la limpia conciencia y ellos también estarán conscientes de que nosotros fuimos padres piadosos. Acompáñame por favor a Jueces capítulo 13, verso 8. Jueces capítulo 13, verso 8. Mira esta oración que hace estos padres de Sansón. Cuán piadosos eran y cuánto querían ellos aprender de Dios, cómo deberían de criar sus hijos. Y ese debe ser nuestra oración, nuestro deseo como padres, poder tener esa misma actitud que tomaron los padres de Sansón. Señor, enséñanos a poder saber cómo debemos de criar, cómo debemos de llevar a nuestros hijos. Jueces capítulo 13, verso 8 y verso 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Que nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Por favor, Señor, te pido que mandes a tu ángel para que él nos enseñe a nosotros qué es lo que deberíamos de hacer. Versículo 12 dice, entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan. ¿Cuándo tus palabras se cumplan? ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño que debemos hacer con él? La pregunta que hace al ángel Manoa a su padre, ¿cómo debe de ser la manera de vivir de este niño? Este padre estaba entusiasmado por esta gran noticia que iban a tener sus hijos, pero ellos querían estar preparados para darle la mejor instrucción a su hijo. Y le comienza a decir, ángel, por favor, Dios, ¿qué vamos a hacer con este niño? ¿Qué es lo que debemos de enseñar? Y estas deben ser, hermanos, nuestras peticiones a Dios por nuestros hijos, porque tenemos una gran responsabilidad. Sus padres temieron a Dios, y no solamente temieron a Dios, sino trataron de influir en la vida de sus hijos. Bueno, capítulo 13 encontramos básicamente el anuncio de su llamado, y el capítulo 14 ya encontramos a un Sansón más grande, ya tomando decisiones, un joven ya hecho y derecho. Pero estoy completamente seguro que en su infancia, en su niñez, en su adolescencia, hermanos, y aún parte de su juventud, estos padres hicieron y inculcaron, le dieron el propósito, hijo Sansón, tú eres un instrumento de Dios, tú eres un hijo escogido por Dios, vive para Dios, tú eres alguien entregado para Dios. Dios le dio a Sansón, una investidura especial. Le dio, hermanos, que el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Algo extraordinario. Hay una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre algunas personas para poder hacer algún trabajo o cumplir los propósitos de Dios específicos. Y una vez que terminaba, se iba el Espíritu Santo de Dios. Ahora nosotros, como creyentes, el Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros. ¿Cuándo? Hasta que venga el Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia.
son las arras que el Señor Jesucristo ha dejado. Y Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo hace por medio del Santo Espíritu de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, el tener al Espíritu Santo de Dios era un privilegio. Era una investidura especial que este niño tenía. Y Él quiso hacerlo vencedor a Sansón. Qué trágico es cuando Dios, hermanos, da a un joven esta maravillosa experiencia, este maravilloso privilegio, y él no sabe aprovechar esta tremenda oportunidad y también privilegio. Joven, es verdad, quizás tienes padres que no son perfectos porque no hay padres perfectos. Pero son padres que aman a Dios, son padres que están entregados a la instrucción, son padres que están entregados a darte un buen testimonio, son padres que oran por ti, son padres que están preocupados diciendo, Señor, enséñame para que mi hijo pueda ser un hijo que pueda adorarte, pueda tener éxito, pueda ser una gran bendición para sus padres, para su vida y para sus prontas generaciones. Agradécele a Dios. También tienes una investidura especial. Si tú eres un hijo de Dios, hijo, el Espíritu Santo de Dios está en ti. Y Dios puede hacer grandes cosas en tu vida si tú le permites a Dios entrar en tu vida y que Él tome las decisiones. ¿Cómo hizo Sansón? ¿Cómo desperdició? ¿Cómo hizo de su vida y esta gran bendición, hermanos, esta investidura especial, hizo una tragedia? Bueno, veamos y comencemos cómo este Sansón hizo de su vida una tragedia. Acompáñame por favor a Jueces capítulo 14, del verso 1 al verso 3. Descendió Sansón a Tinat y vio en Tinat una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Tinat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Veamos cuál es la reacción de sus padres. Versículo 3. Padres piadosos. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo en nuestro pueblo, que para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. ¿Y Sansón qué le respondió? Le respondió de la siguiente manera a su padre, tómame esta mujer, porque ella me agrada. ¡Wow! No estamos hablando de un niño pequeño. Estamos hablando de un hombre que ya es hecho y derecho. Han tenido padres que han sido una gran bendición para su vida, lo han instruido. Han pedido a estos padres la dirección de Dios, diciendo, Señor, ¿cómo vamos a hacer con este niño? Y Dios le da instrucciones específicas. Y creo que estoy 100% seguro por el contexto de la palabra de Dios, que ellos cumplieron a cabalidad cada una de las instrucciones que Dios les había dado a sus padres. Cuando ese niño de repente quería comer una pasa, decía, no, tú eres un instrumento especial para Dios. Cuando sucedía alguna cosa, hijo, no, papá, pero ¿por qué no me cortas el cabello? No, porque tú tienes un voto especial, separado, consagrado para Dios. Vive de esta manera. Y fue criado de esta manera. Así como nosotros los creyentes, padres creyentes, criamos a nuestros hijos. Les enseñamos que lea la palabra de Dios. Les enseñamos tener una buena actitud. Les enseñamos que deben tener un buen testimonio delante de las personas. Que son hijos que pueden honrar y glorificar el nombre de Dios. Y lamentablemente, a veces nuestros hijos llegan a una edad donde van a tomar sus propias decisiones. Y qué terrible es que esos hijos puedan ser como Sansón. Una investidura, algo especial que Dios les ha dado para poder ser de gran influencia, lamentablemente lo pierden. Este Sansón dice que baja a los filisteos y en los filisteos se enamora de una muchacha. Y él dice, me agrada esta muchacha, qué linda muchacha. Y comienza, hermanos, a comenzar a desear. Su corazón comienza a palpitar. Pum, 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 pum. Ay, me encanta. Mira esta muchacha, mira este muchacho hablando de los creyentes. Me encanta. Pero él sabía claramente de que él no podía tomar una mujer que no esté dentro de su pueblo. Sus padres le habían enseñado estos versículos. Sus padres le habían enseñado cómo había funcionado toda la trayectoria, hermanos, de su pueblo. Y cómo comenzó con Abraham. Dios fue específico con Abraham. Dios fue específico con Moisés sobre este asunto de no tomar, hermanos, mujeres que no son de su pueblo. En el Nuevo Testamento Dios es específico. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dígame si algún hijo creyente que tiene padres creyentes y piadosos no le ha enseñado este versículo a sus hijos. ¡Claro que sí!
Pero muchas veces ellos no toman en cuenta la palabra de Dios. Piensan ser más sabios que Dios. No, a mí no me va a pasar eso. A mí me va a resultar todo bien. Bueno, veamos lo que dice la palabra de Dios. Sansón, hermanos, él sabía específicamente la separación que Dios había colocado entre yugo desigual. Y aquí vemos, hermanos, cómo poder llevar una vida de investidura especial, con propósitos especiales, una oportunidad especial que Dios iba a darle a este hombre Sansón, cómo lo va a llevar su vida en una tragedia. Y en primer lugar, querido hijo, usted puede llevar su vida de una tragedia, hacer de su vida una tragedia cuando no respeta las autoridades que Dios les ha colocado. Vuelvo a repetir, usted puede convertir su vida una tragedia cuando usted no respeta las autoridades que Dios le ha colocado. Y en primera oportunidad, primera cosa que tenemos que hablar acerca de esto es que no respetaron la autoridad bíblica, que no respetaron la autoridad de Dios, que no respetaron la autoridad que Dios les había dado en relación al yugo desigual. Veamos por favor el libro de Génesis capítulo 24. No solamente era algo con Sansón, era algo que Dios le había dicho a Abraham. Y Abraham lo tenía muy presente, tanto así que cuando él tiene que buscar una esposa para su hijo, le hace prometer a su siervo diciendo: no vas a tomar una mujer de los cananeos, sino una mujer de su pueblo. Génesis capítulo 24, por favor, del verso 1 al verso 4. Génesis capítulo 24, del verso 1 al verso 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Era Abraham ya viejo y bien avanzado de años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía: pon ahora tu mano, dice, bajo mi muslo, y te juraré por Jehová, Dios de los cielos, Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham sabía claramente sobre esta autoridad bíblica en relación a no tener un yugo desigual. Éxodo capítulo 34, verso 15 y verso 16. Éxodo capítulo 34, verso 15 y verso 16. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, hablando de las leyes, porque fornicarán en pos de sus dioses. Había una razón, no simplemente un capricho, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, y tomando de sus hijos para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, y harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Dios es un Dios generacional. Y él sabía que si no cuidaba el yugo desigual, lamentablemente el pueblo de Israel se iba a desviar. Y muchas veces sucedió este tipo. Y por esa razón le dice: no tomarás, no tendrás alianza con los moradores de esa tierra. ¿Por qué? Porque estos moradores de esta tierra van a inclinar el corazón de ellos, de sus familias, de sus hijos, y al final podrán separarse de los caminos de Dios. ¿No es lo que ocurre hoy en día en nuestras vidas? ¿No es lo que ocurre hoy día en nuestras familias? Padres piadosos enseñan a sus hijos no toman malas decisiones, se casan con un yugo desigual. ¿Y dónde están ahora ellos y sus hijos? Es lo que sucede. Y Sansón no respetó esta autoridad. Deuteronomio capítulo 7, verso 2 y verso 3. Abraham, Éxodo, la ley, Deuteronomio, ley sobre esto. Deuteronomio capítulo 7, verso 2 y verso 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y Jehová tu Dios te haya entrado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emprenderás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija a tu hijo. ¿Por qué? Porque es un yugo desigual. Ya el libro de Éxodo lo había mencionado. Van a inclinar su corazón. El hombre era sabio, Salomón, tenía muchas mujeres. Y mujeres de todo lugar, egipcias, cananeas. Su harén, hermanos, era una cantidad de mujeres. En su vejez, ¿qué sucedió? Les construyó sus ídolos, sus altares a cada una de ellas, y ellas inclinaron su corazón para hacer el mal de Dios. Esa es la razón.
por las cuales no debemos de tener en yugo, no debemos estar en yugo desigual. Y compréndame bien, apreciado hermano, hijo que estás escuchando, padre que estás escuchando la palabra de Dios. No podemos nosotros aceptar este tipo de cosas porque nosotros mismos seríamos culpables de ir en contra de la autoridad bíblica que Dios ha colocado. Para ser más claro, pastores del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, segunda carta a los Corintios capítulo 6, verso 14 al 15. Segunda carta de Corintios, capítulo 6, verso 14, verso 15. ¿Sabes muy bien este versículo? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Otro nombre acerca de Satanás. ¿O qué parte, más claro, el creyente con el incrédulo? ¿Se ha dado cuenta? Sansón hizo una tragedia de sus vidas porque no aceptó, pasó por alto, no respetó la autoridad bíblica. Y la autoridad bíblica es la autoridad de Dios. No puedo creer cómo a veces padres podemos tomar, hermanos, esas decisiones que nuestros hijos se junten en yugo desigual con los incrédulos. No, pastor, pero lo está llevando a la iglesia, la está llevando a la iglesia. ¿Y qué significa eso? Usted sabe muy bien que Dios no está de acuerdo con esa relación. Y participamos de esas relaciones. No las condenamos. No solamente Sansón hizo una tragedia de su vida por no, hermanos, cumplir la autoridad bíblica, sino también aún la autoridad familiar. Pasó por encima de sus padres. Volvamos a Jueces capítulo 14, por favor, en nuestra Biblia. Jueces capítulo 14, pongo una marca porque siempre estaremos en el libro de Jueces. Jueces capítulo 14, verso 2 y verso 3. Sansón sabía sobre este asunto, su padre le recuerda el mandamiento. Hijo, ¿no hay hijas en nuestro pueblo? No. ¿Cuál es la respuesta de Sansón? Pasó por encima de la autoridad bíblica y ahora pasa por encima de la autoridad del padre. Jueces capítulo 14, verso 2 y verso 3. Y subió, dice Sansón, y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Tinat una mujer de las hijas de los filisteos. Y ahora dice: os ruego que me la toméis por mujer. Pastor, pero acá no hay ningún tipo de problema. Sigamos adelante. Su padre le recuerda y su madre le recuerda lo siguiente. Dice: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo el pueblo, para que vayas y tomes una mujer de los filisteos incircuncisos. Le recuerda la ley. Él sabía exactamente cuál era, y sabemos que nuestros hijos lo saben. Sansón le respondió lo siguiente. ¿Recuerdas la primera vez? Os ruego que os toméis. Y él agarra y dice: tómame esta mujer porque ella me agrada. ¡Wow! Pastor, pero ¿por qué no le dijo en ese momento? No lo voy a hacer. ¿Por qué no le dijo? Hermano, ¿se ha dado cuenta que Sansón tenía una fuerza increíble? Avanzando en la historia, Sansón hace algo, ahorita vamos a llegar a esa historia, y se esconde en una cueva. Los filisteos llegan donde Judá, hermanos, un grupo de filisteos, como querer hacer la guerra con Judá. Y recuerda que los filisteos, hermanos, están sobre los israelitas. Entonces los de Judá se dan cuenta de estas cosas, le dice, y suben 3,000 hombres, escúcheme bien, 3,000 hombres suben a hablar con los filisteos diciendo: ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué están viniendo acá? ¿Quieren batalla? No, venimos por Sansón. Y dice: ¿y dónde está Sansón? ¿Qué pasó? Y le explicaron la historia que había sucedido con Sansón. Y entonces estos 3,000 hombres, préstame atención, 3,000 hombres van a la cueva y hablan con Sansón diciendo: ¿qué ha sucedido, Sansón? ¿Por qué nos has hecho esto? Ellos quieren venir a buscarte. Y él dice: está bien, me voy a entregar, pero no me van a matar. 3,000 hombres dicen: sí, está bien, te vamos a amarrar, no te vamos a matar. 3,000 hombres. Le tenían terror, le tenían miedo por esas virtudes, esa gran oportunidad que Dios les había dado a Sansón, una fuerza extraordinaria. Sus padres, este hombre dice: tómame esta mujer porque ella me agrada. Pasó, hermanos, sobre la autoridad bíblica. Pasó sobre la autoridad de sus padres. Y por eso así comienza una vida de tragedia. Apreciado hijo, préstame atención. Cuando usted pasa por la autoridad bíblica y usted pasa sobre la autoridad de padres piadosos, usted va a tener un caos en su vida y va a repetir la misma historia que Sansón la tuvo. Nótese lo que le dijo a sus padres. No le preguntó qué pensaban ellos, qué consejo podían darle a su padre. Sansón ya había tomado una decisión en su vida. Cuando ellos le recordaron la ley de Dios, Sansón la despreció. A mí no me importa. A mí me agrada esta mujer y yo la voy a tomar.
Qué actitud tan terrible de los hijos. No le importó el deseo de Dios ni el deseo de sus padres. Efesios capítulo 6, yo le enseñé la semana pasada. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto agrada a Dios. Esto es la voluntad de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Escúcheme bien, apreciado hijo, que está escuchando la palabra de Dios. Cuando usted pasa sobre la autoridad bíblica, literalmente la autoridad de Dios, los principios de Dios, no le va a ir bien las cosas en la vida. Cuando usted pasa por encima de la autoridad de sus padres, y en especial padres piadosos que han hecho lo mejor posible para que usted pueda ser bendecido por Dios, créamelo, no le va a ir bien en su vida. Padres, no demos nuestra aprobación. Escúcheme bien, no demos nuestra aprobación en contra de la aprobación de Dios. ¿Cómo Sansón hizo una tragedia de su vida? Pasando por alto las autoridades que Dios les había dado. Número 2. Llevó una vida carnal. Sansón llevó una vida carnal. Es evidencia, hermanos, muy tangible, hermanos, el hecho de su declinación espiritual de Sansón en relación que tenía con sus familiares. El hecho de no respetar a sus padres decía mucho de su vida carnal que tenía Sansón. El hecho de no respetar o obedecer a nuestros padres, a nuestras autoridades, mucho dice de la declinación, hermanos, que tenemos en nuestras vidas espirituales. Lamentablemente, Sansón usó de sus privilegios para utilizarlos para su propio bienestar, para sus propios deleites. Utilizó las grandes bendiciones que Dios le dio, de parte de Dios directamente a él y de parte de los beneficios de tener buenos padres que pudieran ayudarlo en su vida. Y Sansón utilizó estas cosas. ¿Para qué? Para su propio beneficio. ¿Cómo sucedió estas cosas? Acompáñeme, por favor, al libro de Jueces, capítulo 14, verso 1. Jueces, capítulo 14, verso 1. La palabra de Dios dice lo siguiente. Descendió Sansón a Tinat y vio en Tinat una mujer de las hijas de los filisteos. La palabra de Dios dice que descendió Sansón a Tinat, es decir, de los filisteos. Y ahí vio una hija de los filisteos. Aquí podemos encontrar, hermanos, que Sansón descendió. Y no solamente descendió geográficamente, sino que también descendió espiritualmente. Y ya lo hemos visto anteriormente. El hecho de poder no aceptar la autoridad bíblica, no aceptar y despreciar y menospreciar a sus padres, hermanos, estamos hablando de una declinación espiritual. Era un hombre carnal. Y él, cuando descendió, vio a una de las hijos de los filisteos. En lugar de quedarse dentro de las fronteras de Israel, entró en territorio enemigo y se enamoró de una mujer pagana. Como cristianos debemos de saber que hay límites que Dios ha colocado en nuestras vidas. Sus padres, apreciados hijos, queridos hijos, sus padres han ayudado a poder colocar barreras, límites, donde deberían de estar allí y donde los límites no deberían de pasar, porque esto desagrada a Dios. Y no solamente desagrada a Dios, sino que va a ocurrir consecuencias en nuestras vidas. Y Sansón descendió. Estamos en el segundo punto, de cómo hacer nuestras vidas una tragedia, llevar una vida carnal. Y Sansón descendió, no solamente geográficamente, sino que descendió espiritualmente. No solamente eso, sino que también Sansón se contagió. Sansón llegó a un punto, hermanos, de contaminarse. ¿De contaminarse de qué? De contaminarse de todo aquello que no le agrada a Dios. Acompáñame, por favor, a Jueces capítulo 14, verso 8 y verso 9. 14, verso 8 y verso 9. ¿Recuerdan la historia? Baja, desciende, ve a una mujer, le agrada, le dice a sus padres, tómame por favor esta mujer. Él dice, no, ¿por qué no buscas una mujer cristiana? Quiero que me la tomes, esa me agrada. Y bueno, sus padres agarraron y dijeron, bueno, está bien, vamos. Porque recuerda, los matrimonios no hacían ellos, los matrimonios hacían los padres. Date cuenta lo que está sucediendo con Sansón. No espera que sus padres hagan la relación matrimonial. Él toma la decisión. Yo quiero esa mujer y quiero que me la des. Vamos, ahora mismo. Básicamente son como sus títeres, sus padres.
Él no entendió nada de su crianza. Capítulo 14, verso 8 y verso 9. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí, en el cuerpo del león, había un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomándolo en sus manos, fue comiendo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel de un cuerpo de león. Dentro de los parámetros que Dios le había dado a sus padres, por este voto de Nazareo, hermanos, era que este hombre no podía tomar alimentos de muertos ni acercarse a muertos. Cuando él desciende, hermanos, cuando él desciende a los filisteos y ve a esta mujer, hermanos, que se enamora, él llega en ese momento a un encuentro donde se le aparece un león. Y él, hermanos, con su fuerza los despedaza como un cabrito y lo dejó allí. Ahora recordemos que en ese tiempo hay mucho calor, muchas aves de rapiña y obviamente se iba a descomponer muy rápidamente. Cuando está descendiendo, dice, con sus padres, hermanos, este hombre va a ver por allí qué hay de comer y se mete al monte por acá y cuando ve, mire el león que yo maté. Y cuando se acerca al león encuentra que ya está descompuesto obviamente, completamente, y encuentra que hay un enjambre de abejas y en ella hay un panal de abejas. Este hombre, Sansón, de repente tiene hambre y va y agarra. Ahora la pregunta es, ¿él no sabía acerca de su voto? ¿Él no sabía acerca de su separación? ¿Él no sabía acerca de lo que Dios quería en su vida? Claro, sus padres lo enseñaron. Y a este hombre no le importa los principios de Dios. Este hombre no desecha todos los conceptos, mandamientos de Dios. Se agarra la miel como si nada y la come. Y cuando se acerca donde sus padres, le da de comer. Él mismo se contaminó sabiendo de que era un hombre separado para Dios. ¿Cuántos cristianos hoy en día se contaminan solo para disfrutar un poco de miel en el vientre de un león? Un poco de miel en el vientre de un león. Saben las cosas que tienen que hacer, jóvenes. Saben las cosas que pueden hacer y agradan a Dios y que es para su bienestar, pero a veces no les importa. Lo que sus padres le han enseñado con lágrimas, con sudor, con mucho esfuerzo. Y no les importa absolutamente nada. Piensan ustedes que pueden saber y pueden salir con la suya. Escúcheme bien, la palabra de Dios dice, el Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Dios odia, hermanos, que nos metamos, hermanos, en pecados. Y muchas veces sabemos esto y no lo hacemos. Acompáñame, por favor, a segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Usted es un hijo de Dios. Joven, señorita, hijo, usted también, hermanos, es un hombre separado para Dios. Es un hombre, todo creyente es un hombre separado para Dios. Dios quiere tener un pueblo de santos, sacerdotes separados para ser instrumentos en las manos de Dios. Si nosotros no estamos limpios, nosotros no nos santificamos, nos entregamos para Dios, Dios no nos puede utilizar para cumplir los propósitos de Dios. Cuando cumplimos los propósitos de Dios, vamos a tener satisfacción personal y va a haber bendiciones. Pero no solamente el hecho de que nos entregamos para que haya bendiciones, no, es porque tenemos un sabor, un deleite el poder ser utilizados por Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1, dice la palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación. Dice, limpiémonos, no nos metamos en la contaminación, no, limpiémonos de toda contaminación. Y esta palabra contaminación significa toda acción que nos puede manchar, toda acción de inmoralidad. Debemos, hermanos, de limpiarnos, salir, escapar de eso. Huye de las fornicaciones, dice la palabra de Dios. ¿Qué hizo José, hermanos? Agarró y cuando vio que esto podía contaminarle, escapó. No importa cuáles son las consecuencias. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Cosas que pueden mancharnos carnalmente, físicamente de inmoralidad, pero también espiritualmente como la amargura, los celos. Lo que estamos pensando dentro de nosotros, perfeccionándonos en la santidad del Señor.
Cada día debemos, de usted y yo, entregar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No debemos de conformarnos al pensamiento de este mundo, ni compararnos y poder ser imitadores de las personas de este mundo en sus prácticas, en su manera de pensar, sino que podamos ser capaces de poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta delante de Dios. ¿Cómo usted, querido hijo, puede estar viviendo como una persona que no tiene a Cristo en su corazón? Quiere hablar como ellos, quiere vestirse como ellos, quiere practicar como ellos. No puede hacer esto, porque si lo hace, estará haciendo una gran tragedia de su vida. Tito capítulo 2, por favor, en nuestras Biblias. Tito capítulo 2, verso 11 y verso 13. Tenga una vida de santidad, entregada hacia Dios. Qué terrible es cuando hijos quieren ser igual que el mundo. Quieren participar igual que el mundo. Tito capítulo 2, verso 11 al 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad. Renuncia, abstiénete, aléjate de la impiedad. Y esta palabra impiedad significa de la maldad, de la perversidad. Y dice, y de los deseos mundanos, es decir, de lo prohibido, de lo corrupto. Vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, nuestro Dios Jesucristo. ¿Se has dado cuenta? Renunciemos a la maldad, a la perversidad, a la impiedad. Renunciemos a los deseos desordenados, a lo prohibido, a lo corrupto, y podamos vivir vidas santas, piadosas delante de Dios. Necesitamos su generación, apreciado hijo, escúcheme bien. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que nuestra generación viva para Dios. Usted va a tomar la posta, usted va a tomar el testigo de poder ser los nuevos que van a entregar el mensaje del Evangelio. Ustedes serán los próximos pastores, misioneros, los creyentes piadosos que van a poder seguir hacia adelante. Pero no pueden llegar a contaminarse, no pueden repetir la misma historia de Sansón, siendo investidos por algo extraordinario, teniendo una gran oportunidad. Y tienen oportunidades, cosas que ustedes están teniendo que nosotros nunca los tuvimos. Tienen una vida, tienen padres que quieren hacer lo correcto, nosotros no lo tuvimos. Tienen bendiciones, tienen beneficios que nosotros no hemos tenido. Tienen un celular, tienen buenas casas, tienen oportunidades que nosotros no tuvimos. Límpiense. No hagan de su vida una tragedia como Sansón. Santiago capítulo 4, verso 8 dice la palabra de Dios: acordaos, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones. ¿Se ha dado cuenta? Acércate a Dios, hijo mío. Hijos, sin Dios no van a poder hacer muchas cosas. Y ya seguro lo han experimentado. Vean nuestros errores. Vean lo que nosotros hemos pasado por no poder prestar atención hacia Dios. Ustedes son testigos de que si prestamos atención a Dios y no menospreciamos nuestras vidas y vivimos vidas piadosas y no vidas carnales, vamos a tener una vida diferente. No solamente esto, hermanos. Sansón no solamente descendió, vivió una vida carnal, físicamente, geográficamente y espiritualmente. Él mismo se contaminó. En vez de limpiarse y apartarse, él mismo se contamina. Sansón quería lo mejor de los dos mundos. Tenía una vida neutral. Quería el mundo, pero también los beneficios de Dios. Y muchas veces usted y yo somos así. Pero nos sentimos tan miserables. Acompáñame por favor a Jueces capítulo 14, verso 19. Jueces capítulo 14, verso 19. Él no solamente quería, hermanos, el poder de Dios, también quería vivir las cosas que no agradaban a Dios. Quería tener los dos mundos. Quería tener lo mejor de los dos mundos para poder vivir. Y ¿sabe una cosa? Usted, hijo, es así a veces. Ha sido bendecido por Dios, tiene buenos padres, tiene buena enseñanza. Las personas se dan cuenta que usted es una buena persona gracias a la instrucción de Dios y a esos padres piadosos. Van a tener buenas oportunidades por las bendiciones de sus padres. Y a veces ustedes quieren utilizar esto y también el mundo.
Jueces capítulo 14, verso 19 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió, descendió a Ascalot, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y se encendió en enojo, y se volvió a la casa de su padre. Déjame explicarte. Descienden sus padres con él a tomar esta mujer, y saben como de costumbre hay un banquete con el Sansón, con los hombres que eran 30, y la mujer también con un banquete con las otras mujeres. Y este Sansón le gustaba los enigmas, ¿ok? Y él agarra y hace un enigma donde básicamente dice lo siguiente, dice, entonces le dijo, del devorador, de esto consistía el enigma, ellos tenían que adivinar, dice, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. ¿Qué es? Ellos comenzaron a preguntar, les dio 7 días, lo que duraba el banquete, para que pudieran descifrar el enigma. No podían ellos. Entonces ellos llegaron donde estaba la mujer, la novia, y le dice, tienes que averiguar lo que está pasando. Porque si no averiguas, te vamos a quemar a ti y a toda tu familia. Y esta mujer insiste con Sansón y dice, por favor, dame el enigma. Por favor, si me amas, dame el enigma. Todos los días allí. Al final Sansón le da el enigma y en el último día la persona dice, el enigma es este, es el león. Hablando de lo que él se había contaminado, lo colocó como un enigma en su vida. ¿Te has dado cuenta de qué tipo de menosprecio son las cosas de Dios? Llega ese momento en el cual donde este hombre agarra y se enoja y dice, solamente resolvieron el enigma porque ustedes han utilizado a mi novia. Y este hombre, Sansón, desciende, hermanos, a Ascalón y mata a 30 hombres utilizando el poder de Dios para su enigma, para su adivinación. Mata a hombres, les quita los vestidos y se los da a estos hombres. Utilizó el poder de Dios para sus propios placeres. Utilizó lo que Dios le había dado para un propósito específico y ahora lo está utilizando para sus mismos beneficios. Utilizó las cosas de Dios. Le gustaban las cosas de Dios, las bendiciones de Dios para sus propios beneficios. Jueces capítulo 16, verso 1, por favor. Jueces capítulo 16, verso 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llevó a ella. ¿Te has dado cuenta de lo que está haciendo? Utiliza su poder que Dios le ha dado para sus enigmas. Ya va un momentico. Si no quieres nada con Dios y menosprecias las cosas del Señor, ¿por qué entonces no te entregas y vives como los inmundanos, como los filisteos? No utilices tu fuerza, utiliza otro tipo de cosas. No utilices los beneficios que Dios te ha dado para poder utilizarlos para tu propio beneficio. Señorita, qué lindo, ¿verdad? Que ese novio incircunciso, ese novio que no es creyente, pueda decir, oye, qué excelentes padres tienes, qué familia, qué madre tan hacendosa, qué mujer, cómo la ha criado, cómo la ha instruido. ¿Por qué no utilizas las propias cosas tuyas? ¿Te has dado cuenta? Este Sansón quiere lo mejor de los dos mundos, de la vida cristiana, lo mejor para sus beneficios, pero también del mundo. Este hombre Sansón sabe que no debe de contaminarse, se contamina con hombre, ahora se echa con una ramera. ¿Hasta dónde puede llegar? Santiago capítulo 4, verso 4, acompáñame por favor. Santiago capítulo 4, verso 4, mira lo que dice la palabra de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad de Dios, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Crees, apreciado joven, que puedes utilizar este mundo, estos dos mundos, estas cosas diferentes de Dios y el mundo para vivirlos y poder compartir tu vida? Lo estás logrando, pero tú sabes muy bien que eres el hombre o la mujer más infeliz de la tierra. ¿Es verdad? Así te vas a sentir cuando quieras mezclar los dos mundos que no pueden mezclarse. No puedes tener una relación con un creyente y un incrédulo. No, pero todo me va bien. Escúcheme bien. Tengo testimonio tras testimonio y hay gente en medio de nosotros que pueden dar testimonio de que no funciona así. Y tú lo sabes, pero sigues con eso. No solamente Sansón, en su vida carnal,
quiere lo mejor de los dos mundos. No solamente Sansón en su vida carnal, él mismo se contamina en vez de alejarse de la contaminación. Él sabe muy bien que ha descendido no solamente geográficamente, sino espiritualmente. Y por último, en este punto, Sansón solo ora 2 veces en su vida. No tiene ningún tipo de consagración delante de Dios. Tiene padres piadosos que le han enseñado a acercarse a Dios, a vivir para Dios, pero solamente por 2 oportunidades ora a Dios. Una de ellas es por agua. ¿Recuerdas la historia? Se mete en una cueva y en esta cueva vienen los filisteos, los de Judá salen con 3,000 hombres, lo sacan. En el momento que lo sacan amarrado a Sansón, se lo entregan a los filisteos. ¡Ah! Gritan los filisteos, ¡lo tenemos a Sansón! Sansón saca sus cuerdas y mata a todos esos filisteos. Capítulo 15, por favor, del libro de Jueces, verso 18 en adelante. Jueces, capítulo 15, verso 18 en adelante. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo. Y moriré yo ahora de sed y escaparé en mano y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y reanimó. Por esto se llama el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Lehi hasta el día de hoy. Y juzgó a Israel los días de los filisteos 20 años. ¿Te has dado cuenta? Este hombre nunca en su vida ha orado, solamente 2 veces. Esta es la primera vez. Y la primera vez que ora, hermanos, con una quijada de burro, de asno, mata, hermanos, a los filisteos. La tira y al final dice: Señor, haz esta salvación con este siervo. Sabe muy bien que no son sus fuerzas. Él sabe muy bien que no ha sido él, ha sido Dios. Y él dice: Señor, vas a dejar que tu siervo se caiga ahora de sed. Y los incircuncisos, por misericordia, escúcheme bien, por misericordia, Dios le da agua y él no presta atención con esto. La otra oportunidad, ya lo hemos leído, donde Sansón ora, es cuando le han quitado los ojos, le han cortado el cabello. Es un juguete de diversión. Y por segunda vez, él ora. Capítulo 16, verso 28, por favor. Capítulo 16, verso 28 dice lo siguiente: Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Ni siquiera para tu gloria, ni siquiera para tu honra. Por mis 2 ojos. Por misericordia y para cumplir los propósitos que Dios tenía con el pueblo de Israel. Le da la fuerza. 2 veces en toda su vida ora. ¡Qué tragedia! ¿Cómo hacer de nuestras vidas una tragedia? Bueno, en primer lugar hemos visto, no respeta las autoridades que Dios le ha dado, la autoridad bíblica y de sus padres. Número 2, lleva una vida carnal, desordenada, entregada al pecado. Y número 3, pierde el dominio propio de su vida. Si usted quiere hacer una tragedia de su vida, pierda el dominio de su vida. Deje que sus instintos, deje que su concupiscencia, deje que sus deseos carnales no tengan un parado, no tengan un stop. Haga lo que le da la regalada gana. Lo que siente, hágalo. Cuando usted pierde el control, cuando usted no tiene el dominio propio, lamentablemente tendrá un gran caos. Este dominio propio es el poder controlador de la voluntad, la habilidad de tener las riendas de uno mismo bajo las operaciones del Espíritu Santo de Dios. Si usted deja que su vida pueda tener todo lo que usted quiere, se va a meter en pecados terribles. Y el pecado puede ser perdonado por Dios. Pero présteme atención, las consecuencias usted no las decidirá. Usted no las escogerá. El control, el dominio propio es pensar antes de actuar. Es pensar antes de las reacciones, considerando los resultados. Cuando usted no tiene dominio de usted mismo, se va a meter en grandes líos. La falta de dominio propio va a traer caos, pérdidas en nuestras vidas. Vivir conforme a la carne es llevar una vida dominada por los dictámenes y deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, en lugar de ser gobernados por Dios.
Y usted sabe, apreciado padre, madre, joven, usted sabe qué significa desear, es desear y llevar nuestra voluntad a estos deseos desordenados. ¿Y cuáles son las consecuencias? Puedo ser específico, pero usted ya lo debe de saber. Jueces capítulo 14, verso 19, por favor. Jueces capítulo 14, verso 19. Este Sansón, como no controló su vida, era un total descontrol en su vida. No tenía dominio propio de él. Sus pecados, su naturaleza, sus deseos lo gobernaban a él. Jueces capítulo 14, verso 19, ¿recuerdas sobre el asunto de la cueva y donde va a tener su primera boda y da un enigma? Veamos capítulo 14, verso 19, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalot y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Estaban en la boda, estaban en el banquete de bodas. Da un enigma. Estos hombres le piden a su novia que pueda preguntarle cuál es el enigma. Ella agarra y dice: sí, es verdad. Voy a pedirle el enigma, si no lo iban a quemar. Por favor, Sansón, por favor. Y con Dalila viene a ser la misma situación. Él no se da cuenta de eso, o no se quiere dar cuenta de eso. Le dan el enigma, él baja a Ascalot, mata a 30 personas, llega, les da los vestidos y está enfurecido, lleno de enojo, y se va. No llegan a tener la boda. Se va, porque está enojado. Después, en el tiempo, él viene otra vez donde está su esposa, el contrato que habían tenido, y el padre le dice: no, ya le he dado a tu mejor amigo. ¿Cómo? Todo por el enojo y no tener control. Capítulo 16, verso 15 en adelante, por favor. Capítulo 16, verso 15 en adelante. Vemos que Sansón no tiene dominio propio. Y ella dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Él sabía claramente las cosas. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Presta atención. La historia con Dalila. Los principales de los filisteos hablan con ella porque saben de que hay un enamoramiento, un gusto con ella, y le dice: ¿sabe una cosa? Descubre en qué consiste su fuerza, y cada principal te va a dar 100 dracmas de plata. Ella, hermanos, con el monto que tenía, va a insistir: dime, por favor, lo mismo que la otra mujer. Por eso decía, no sé si él no quería entender o sí entendía, pero hacía lo mismo. Y es lo que sucede muchas veces. Sabemos, nuestros jóvenes saben exactamente qué es lo correcto y qué es lo no correcto, saben las consecuencias y lo siguen haciendo. No tienen temor de Dios. Por 3 oportunidades, Sansón le dice: haz esto, haz el otro, agarra y comienza a tejer mi cabello y pones estacas. Y ninguna de ellas funcionó. Y cada vez le dice: Sansón, los filisteos, los filisteos. Y se para y tal. Él sabe que esta mujer es una mujer engañosa. Él sabe que es una mujer mala. Pero él no puede tener dominio sobre sus emociones. Él no puede tener dominio sobre lo que él siente. Una persona con 4 dedos de frente, consciente, sabiendo cuál es una mujer engañosa, se retira de ella. Sabe que no es bien, es vicioso para su vida, es un vicio para su vida, que le puede traer consecuencias, sabe, pero no tiene dominio propio para romper esa relación. Y es lo que sucede muchas veces a nuestros hijos. Hoy en día tienen relaciones con personas que no son cristianos. Son incrédulos y no pueden tener, y se meten más y más y más y más. Pero no solamente se meten más y más y más, sino que ven las cosas y ellos saben que tienen que salir, pero no pueden porque no tienen dominio propio de su vida. Y es lo que pasó con Sansón. Más bien, Sansón descubre todo su corazón.
a esta mujer engañosa, a esta mujer que le va a tratar mal. Y descubre, por no tener dominio propio, él pierde su cabello. Jueces capítulo 16, versos 17 y versos 19 al 19, dice, 16, 17, dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid, esta vez, porque él me ha descubierto su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella y trajeron en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas, acariciándolo. Llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Perdió su cabello. Su cabello era simbolismo de su consagración. Su cabello era el simbolismo de su dedicación, y él lo había abandonado. Llegó hasta ahí. Llegó hasta ahí la consagración. Llegó hasta allí el propósito que Dios tenía en su vida. Perdió su simbolismo de consagración. Joven, señorita, vea cómo este hombre, vestido de una gran bendición, una gran oportunidad, hace una tragedia de sus vidas. No solamente pierde su cabello, simbolismo de su consagración, pierde su fuerza. Capítulo 16, verso 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Versículo 20 dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, escúcheme bien, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿No sucede muchas veces en su vida? No. Esta vez voy a salir bien, como las otras veces. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hijo, ¿tú crees que vas a salir bien como las otras veces? Dios tiene un límite. Dios tiene un límite. Su misericordia llega hasta un punto. Él ignoró esto y llegó preso. ¡Qué inútil es que el siervo de Dios, el Hijo de Dios, el consagrado de Dios, ya no sirva para Dios! Causa de no tener dominio propio. Pierde su cabello, simbolismo de consagración. Pierde su fuerza, lo que utiliza Dios para cumplir sus mandamientos. Pierde la luz. Capítulo 16, verso 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Los filisteos le sacaron los ojos. Perdió la luz. Perdió hasta el momento casi todo lo que tenía. Pierde su libertad. Los filisteos le echan a la cárcel, le echan mano, versículo 21, le sacan los ojos, lo llevan a Gaza y lo traen en cadenas para que moliese en la cárcel. Perdió su libertad. Esto es lo que pasa cuando no tenemos dominio propio. Esto es lo que pasa cuando no tenemos una vida entregada a Dios y menospreciamos todo lo que Dios nos ha dado, los que nos han enseñado y lo que Dios nos ha permitido tener. Al final pierde la utilidad para el Señor. Capítulo 16, verso 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete
delante de ellos y lo pusieron entre las dos columnas. Qué triste la historia de este hombre. Cómo hizo de su vida una tragedia. Ahora sirve solamente como diversión. Ahora sirve solamente como juguete. Y es lo que hace Satanás cuando comienza a engañarnos. Es lo que hace Satanás cuando comienza a alejarnos de Dios. Al comienzo nos pinta tantas cosas tan bonitas. Este hombre, esta mujer te va a amar por toda tu vida. Esto va a ser una diversión. Tus amigos van a estar contigo todo el tiempo. Eres maravilloso. ¡Qué fuerza tienes! Espera. Espera un tiempo. Que cuando llegue su límite, Dios con su misericordia, para lo único que usted y yo serviremos, si no dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas, si no le permitimos a Dios que actúe en nuestras vidas, solo nos convertiremos en juguetes de diversión. ¿Me prestó atención, amado hijo, amado creyente? Juguetes de diversión. Una vez de librar las batallas de Dios, una vez que dejamos los propósitos de Dios, una vez que dejamos la consagración de Dios, terminamos como juguetes de diversión. ¿Saben? Dios a cada creyente le ha dado un espíritu no de cobardía, sino de poder, dunamis, poder capacitador, físico, moral, resistencia, poder en acción, amor y dominio propio. Este dominio propio no está hablando de abstenerse. Ese dominio propio que encontramos en 2 de Timoteo 1:7 está hablando de una mente sana. ¿Sabe cómo podemos tener una mente sana? Por medio de la palabra de Dios. Un tiempo especial para meditar su palabra. Un tiempo para adquirir el conocimiento de Dios como ahora. Pero personalmente usted, Dios, tendrá una mente clara. Los conocimientos de Dios le ayudarán a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Tiene un maestro extraordinario que se llama Espíritu Santo. Y si usted coloca su voluntad, no para sus pasiones, ni para sus deseos carnales, sino para entregarlos a Dios, Dios le dará un poder dentro de usted. Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 9, verso 25 y verso 26 dice lo siguiente: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Cuando tenemos una mente sana, el conocimiento de Dios, présteme atención, usted podrá abstenerse, ejercer ese dominio para abstenerse, ejercer ese dominio para tener poder de usted mismo. Ellos a la verdad reciben una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura o inciertamente. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive ahora Cristo en mí. De esta manera, usted y yo podemos tener dominio propio en nuestras vidas. La vida de Sansón, apreciado joven, hermano en Cristo Jesús, es un cuadro perfecto del resultado de lo que sucede cuando hay pecado en nuestras vidas. La vida de Sansón es un cuadro perfecto de ser ciegos que nos atan y nos trituran y hacen de nuestras vidas vidas de tragedia. Y todo esto empezó cuando Sansón comenzó a menospreciar a Dios y las enseñanzas de sus padres. No convierta, amado hijo, no convierta su vida en una tragedia. Dios le ha dado oportunidades, lo ha revestido de poderes extraordinarios. Le está dando oportunidades que usted y yo no tuvimos, padres. Entiéndelo, hijo.
Ustedes han avanzado hasta un punto en el cual nosotros nos ha costado avanzar. No haga de su vida una tragedia. Apreciado hijo, ahora tome la decisión de consagrar su vida a Dios y que todas las instrucciones que sus padres le han dado, la bendición de Dios, no las eche a la borda, a la basura, al desperdicio. Espere su tiempo. Dios bendice. Joven, querido amigo, si en esta oportunidad usted no tiene a Cristo en su corazón, invito por favor que ahora se acerque a Dios y le diga: Señor, sálvame. Miro mi vida y estoy yendo una vida a la tragedia. No me van bien las cosas. No está funcionando lo que estoy haciendo, Señor. Quiero venirme delante de ti y pedirte que tú seas mi Señor y mi Salvador. Quiero que me vengas a mi vida y me salves. Joven, si usted ya es un cristiano, conságrese al Señor. Viva vidas que se alejen de las cosas que nos manchan, de lo corrupto, de lo malo. Viva para Dios y no permita que una vida de bendición pueda ser una vida de tragedia. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. Como padres nos damos cuenta, Señor, que al no haber tenido vidas consagradas hemos cometido terribles errores. Las consecuencias han sido terribles. Cuando hemos tenido vidas alejadas de ti, han sido un caos, Señor, nuestras vidas. Y no queremos que estas cosas pasen a nuestros hijos. Por eso que decidimos un día tener vidas consagradas delante de ti. Queremos ser bendecidos y somos bendecidos por cumplir tus palabras y la forma y la manera en la cual tú quieres que vivamos nuestras vidas. Pedimos por nuestros hijos, Señor, que hoy día se acerquen a ti, que sean hijos tuyos, salvos, que se consagren, separados, que no menosprecien tus palabras, ni las enseñanzas de hombres y mujeres, padres y madres piadosas que oramos por ellos, Señor. Oh, Señor, cuida a nuestros hijos. Señor, que ellos puedan ser hijos que te honren, hijos que no minimicen, Señor, ni se alejen de tus caminos, que tengan siempre en sus mentes y en su corazón la enseñanza de tu palabra, las enseñanzas de sus padres, que puedan cuidarlos. Gracias, Padre, por este mensaje. Toca nuestros corazones y te pido desde ya, Señor, que puedas ir trabajando en nuestras vidas para que este mensaje llegue en el mensaje en el momento preciso. La gloria y la honra siempre será para ti, por los siglos de los siglos. Amén. Apreciado hermano, muchísimas gracias nuevamente por tomar este tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Hijo, escúchame. Eres muy preciado para nosotros como padres. Te amamos como no te puedes imaginar. Y solamente lo sabrás cuando tú tengas tus propios hijos. Por esa razón vivimos vidas dignas, vidas de buen testimonio. Por esa razón oramos a nuestro Dios todos los días por ti, para que Dios te guarde, Dios te cuide y Dios haga una obra en tu vida. Pero Dios no lo podrá hacer si tú no le permites entrar en tu vida. Puedes tener una gran bendición. No hagas de tu vida una tragedia. Te amamos. Apreciados hermanos, muchísimas gracias. Llegamos al fin de nuestro mensaje y de este servicio. Les recordamos, el día martes vamos a estar conectados por medio de la plataforma de Zoom. Ya envié la invitación para que usted pueda conectarse por medio de un clic. El link en su celular, o si va a utilizar una computadora necesita colocar el ID y la contraseña
en esta plataforma de Zoom, porque tendremos el día martes un servicio de agradecimiento. Y necesitamos que usted pueda dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y recuerde que comenzando desde la próxima semana, martes 11, si no me equivoco, estaremos teniendo cada martes y jueves. Vamos a tener predicadores especiales. Y vamos a estar tocando sobre el libro de Josué, sobre un nuevo comienzo. Estoy plenamente convencido que todas estas cosas que están sucediendo es que Dios nos está preparando para un nuevo comienzo. Y Dios tiene algo especial para nosotros durante este mes de agosto. Así es que no se pierda. Cada martes y jueves en la plataforma de la Iglesia Bautista Filadelfia en Facebook Live, vamos a tener un pastor invitado de diferentes países que será de gran bendición. No se lo pierda, estemos orando por eso y que el Señor pueda seguir avivándonos, que el Señor siga trabajando en nuestras vidas y podamos honrarle y glorificarle el nombre del Señor. Estamos despedidos, muchísimas gracias, el Señor me los bendiga ricamente. Bendiciones, hasta luego.